Un buen día, el futuro nos alcanzó. Con o sin tener claridad, tiempos fictos, previsiones que se veían para muchos lejanas, han llegado. Y estamos aquí, en la teóricamente existente hiperaula. Parafraseando a Fernández Enguita, 2019, la hiperaula es solo el desapego del aula física para hacerle lo que yo llamo justicia al concepto de escuela. La escuela ocupa, gracias a esta contingencia sanitaria mundial, un lugar preponderante. El acto de enseñar y el acto de aprender son ahora la supremacía en la circunstancia pedagógica y andragógica en estos momentos de educación en tiempos de crisis. Vizcarret, 2009. Revisemos el exponente negativo primero. 2 sobre -3. ¿Qué es lo primero que Los profesores de todos los niveles educativos en nuestro país estamos reaprendiendo el acto de enseñar. Estamos conociendo o reconociendo factores predisponientes, como factores económicos de los contextos sociales donde se desarrollan los alumnos, cuestiones, por ejemplo, de desempleo de las familias, la violencia familiar que día a día va a la alza, factores emocionales con poca o nula red de apoyo. Todo lo anterior está conformando un entramado de gran envergadura para superarse. Y al mismo tiempo, quien enseña y quien aprende se encuentra con grandes valores que probablemente son liderados por la resiliencia y los llamados serendipitis o hallazgos de talentos descubiertos o redescubiertos en el desempeño. Valores relacionados con el esfuerzo constante por perfeccionar los códigos de comunicación, tanto por los medios online como los offline. Nos ha llevado a reencontrarnos con los recursos del bien hablar. Bueno, al menos se hace el intento. Con la búsqueda en los armarios, en las bibliotecas físicas, en los hogares, por simples o completas que sean, nos ha llevado a ver los rostros de quienes cohabitan los espacios domésticos, con encuentros y desencuentros incluidos, por las dinámicas de convivencia que renacen, se mejoran o se reconstruyen. Emociones quizás ligadas al aislamiento, al hacer parcializado. Curiosamente, a pesar de trabajar en red, por momentos la sensación es de desconexión, ironías de la pandemia, tristeza, nostalgia, algo así de pronto o de seguido nos acompañan. Sin embargo, seguimos, creamos, avanzamos. Es ineludible tocar esto que se siente, se vive, muchas veces en la vigilia del día o en la vigilia forzada de la noche. Insomnio. Noticias que van y que vienen y que muchas veces confunden o se prefiere ignorar. La labor sigue, la labor de los docentes continúa. Hoy más que nunca, porque creo que debimos serlo desde siempre, aunque no lo hayamos asumido, quizás, el docente toma el rol de curador de entornos, trayectos y experiencias de aprendizaje. Y los formadores de docentes tenemos esa grave responsabilidad de promover, sí, la curaduría de contenidos, entornos y lo que implican, pero también de practicarlo. El docente formador de docentes cuenta hoy con múltiples recursos que se multiplican para enriquecer la curaduría durante el proceso formador. Los estudiantes se encuentran en sus lugares de origen y en su mayoría en contexto familiar conforme a las circunstancias personales. Esto a su vez proporciona realidades multiculturales y de circunstancias sociales que ofrecen entornos ricos en cosmovisiones. Lo anterior genera una natural apertura a la comunidad, Fernández Enguita, facilitándose así un aprendizaje-servicio con un sentido más fiel. Los docentes, en cualquiera de los niveles educativos, tenemos otro uso y tratamiento del tiempo, lo que está reconfigurando nuestro hacer, así como el espacio tiene ya otro sentido e incluso puede ser ya un concepto virtual. Podemos estar o no estar físicamente. Se dice fácil, pero es un cambio estructural del hacer docente, decisivo,
tanto que nuestra fisonomía empieza a cambiar o de facto ser invisible, pero no ausente. El quid de todo docente, desde lo que le corresponde hacer, parte de una labor enseñante que contemple una búsqueda de diseños de enseñanza que atenúe las desventajas en el acceder o no a los recursos informacionales. Vaya reto. De manera textual, tomado de Fernández Enguita, el hipertexto, o de manera más general los hipermedia, rompen la supremacía, la linealidad, la superficialidad y la homogeneidad del programa y el libro de texto. La accesibilidad y flexibilidad de imagen, audio y video en formato y soporte digitales permiten cualquier uso de los mismos en el contexto escolar, lo que ya es realidad desde hace mucho tiempo en el contexto social más amplio, tornando así obsoleta y contraproducente su exclusión del aula. La linealidad que articulaba programas y libros de texto se reduce a una opción más. Lo anterior coloca al docente ante un mapa de información que requiere una sistematización, uso versátil y a la vez pertinente de los conocimientos, donde la realidad física y la realidad virtual se funden. Hiperrealidad. Los conceptos anteriores son solo una parte de los retos actuales de todo docente, y nada de lo anterior puede soslayar lo que el ser y hacer del maestro tiene en su esencia de vocación: un trabajo humano y humanizante. Los docentes mexicanos en formación en la época que vivimos están frente a alternativas de ingreso al trabajo docente que los posiciona en contextos familiares, vecinales, o bien se enfrentan a contextos de introspección del propio hacer inicial docente, o bien a espacios de elucidación sobre la propia experiencia como sujetos de procesos formales de educación a lo largo de sus vidas. Lo anterior se refiere a que los docentes de educación básica en formación inicial en el contexto mexicano, en su fase previa a retirarse al servicio profesional, están involucrándose en alternativas como atención a niños en espacios de la propia familia, atendiendo a un niño o grupos muy reducidos. Se están ciñendo a programas oficiales como el llamado Aprende en Casa 2, que se transmite por señal televisiva con el respaldo del plan de estudios vigente en el país en educación básica. Otra alternativa la constituye la atención a niños en espacios vecinales, igualmente con un niño o grupos pequeños en espacios habilitados en la propia casa o espacio común facilitado por los vecinos que acceden a que los docentes en formación inicial atiendan a sus hijos. Otro contexto de inmersión al trabajo docente lo constituye la construcción de casos, donde también se trabaja con niños, que bien pueden ser del espacio familiar o vecinal, y el abordaje de la enseñanza se da en un entorno problematizador, donde el docente en formación genera hipótesis de intervención que va tras la mejora de procesos de enseñar y procesos de aprender, con muy posible impulso de atención a la diversidad. El uso de estrategias de autobiografía y análisis escrito de jornadas de trabajo docente previas también constituye otra alternativa de formación actual para la comprensión del trabajo docente. Revisemos pues, ¿podremos estar ya preparados para hacer vida a la hiperaula? ¿Qué elementos del desempeño debemos fortalecer? Impulsemos el ejercicio docente reflexivo en este sentido. Hasta el siguiente encuentro auditivo.